Julia King logró lo imposible: escribir una escena de disfrazarlo como empoderamiento femenino y lograr que millones de lectoras la aplaudan como si ese hubiese sido el hecho más romántico del mundo. No, God, please, no, no. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo me encuentro muy bien porque hoy voy a estar funando, criticando y tirando al piso el libro más basura que hay en este mundo. Y ese es nada más y nada menos que El Duque y yo, el primer libro de la saga de los Bridgerton, y que hizo que yo detestara esta saga. Voy a dar el contexto de por qué quise hacer este video. Pues yo estaba con una amiga de Bookstagram, estábamos en la librería, hicimos un reel para Instagram. Entonces en ese reel era como libros que recomendábamos y nos recomendábamos. Entonces yo mostré El Duque y yo. Y yo dije muchas cosas muy feas de ese libro, como las voy a decir aquí ahora mismo, y vi que muchas personas estaban comentando como que no, yo lo tenía pendiente, ¿cómo así? ¿Qué pasa eso? Nadie lo dice. Entonces hoy este video es para yo hablar mal, despotricar sobre este libro que debería de ser ilegal, señores, porque es una porquería, un libro basura. Señores, para mí ningún libro basura, pero este sí es una basura. Entonces, vamos a empezar. Bueno, El Duque y yo es un libro escrito por Julia King. Es el primero de la saga de los Bridgerton. O sea, hay muchísimos libros sobre ellos, pero en cada libro, si no me equivoco, o sea, se narra una historia de un personaje diferente. Están ambientados en el 1813, o sea que es un romance de época. Bueno, señores, nos encontramos aquí en Londres. Esta historia nos habla de nuestro personaje principal en este libro, que es Daphne Bridgerton. Estos Bridgerton son una familia adinerada, pues de alta sociedad, y Daphne está en su época de casarse, porque recordemos que en esos entonces, pues las mujeres tenían una edad específica para casarse, pero esta es ya su tercera temporada y ella que no encuentra marido. Ella tiene varios pretendientes, muy pocos, porque cada uno la ve como amiga más que como una esposa. Entonces ella está un poco depresiva. Ella dice: ¿qué está pasando? No encuentro ningún hombre genial. Entonces es un poquito así como que Ok. Entonces, señores, por otro lado tenemos a Simon. ¿Quién es Simon? Simon es un duque. Acaba de pues heredar el ducado de Hastings. No sé si se dice ducado. Bueno, él acaba de heredar esto porque su padre murió, pero este es un hombre muy psicológicamente inestable porque él tiene un problema, un daddy issues. Pero eso lo vamos viendo más adelante. Cuando este duque llega acá, él es amigo primeramente de uno de los hermanos de Daphne, que es Anthony Bridgerton. Y te puedo decir que este duque de Hastings no se quiere casar. Eso es lo primero que él no anda diciendo por ahí, pero dice como que no. Pero cuando él llega hasta este pueblillo, y bueno, no sé si a un pueblo en verdad, donde yo vivo, en Londres, XD, pero cuando él llega ahí, ustedes saben que todas las madres están tratando de casarlo con una de sus hijas, porque en estos tiempos eran así. O sea, llegaba una gente que es rica, una gente de alta sociedad y todo el mundo dice: cásate con mi hija, please, please, por favor. Entonces, él estaba medio harto ya. Tenía como 2 días y ya estaba así de que ay, quiero ir de aquí, maldita sea. Los señores, entonces, lo que pasa es que cuando ellos dos se conocen, deciden después hacer una pequeña alianza en la que beneficiará a ambas partes. En la parte de Simon, pues ayudará a alejar a todas esas madres que lo quieren casar con sus hijas, porque está bien harto. Y para la parte de Daphne, aparte de que le dará un pequeño respiro, porque la tienen súper presionada de que es tu tercera temporada, no te vas a casar. ¡Ja, ja! Entonces, básicamente le dará un respiro un poco de eso. Y también ella, según suponía, que cuando los otros hombres vean que le está cortejando el duque de Hastings, pues obviamente ahí todos iban a tirársela encima, y eso fue efectivamente lo que pasó, pues. Y pues así se pasa la mitad del libro, señores. Es como el fake dating, pero Anthony tampoco está muy de acuerdo porque él conoce bien a Simon. Simon siempre le ha dicho a esta Daphne que él no quiere tener hijos, no se quiere casar y que qué sé yo, qué patatín, porque resulta y acontece que el papá era un maldito desgraciado. Literalmente el duque tartamudeaba desde pequeñito. Ya luego fue que él aprendió, pero el papá nada más por eso lo repitió. Primeramente, la madre del duque se murió porque al
dar a luz a ese pequeño niño, pues se murió, señor, y ya, se murió. Entonces, el papá siempre quiso este heredero. Y cuando él lo tuvo, normal, súper feliz, súper nice, le valió verga que se hubiese muerto la mamá. Y luego, señores, adivinen, cuando el niño empezó a tartamudear, que ya él estaba medio grandecito, que no podía como que hablar muy bien, el papá lo repudió. Entonces, adivinen, luego el duquecillo se fue por ahí y dijo, ese maldito. Entonces, como ese era el deseo tan arraigado de su papá, como que él tuviera o sea, que este heredero que herede toda la fortuna de los Hastings, pues él dijo, no voy a tener familia y no me voy a casar, para que así ese legado se muera con usted, viejo maldito. Bueno, con él mismo, en realidad, porque después que se murió el señor, se lo pasaron a Simon. Entonces ya él quería que el legado se muriera con él, que Hastings desapareciera para siempre. Ese fue el mejor golpe, pero no le funcionó. ¿Por qué? Porque aquí llega el poder del amor. O eso creo. Bueno, señores, luego de esta primera mitad del libro, de ellos dos haciendo su fake dating, yendo para todos los lugares, es súper aburrido. Primeramente debo de decirles, yo no sé, yo soy una persona que yo no hago muchas reseñas, bueno, anti-reseñas, porque yo normalmente no suelo terminar los libros que no me, o sea que, como que yo los abandono, señores, si no me está gustando. Hay veces que yo me obligo a terminarlos para poder hablar mierda y despotricar. Hay otras veces que yo me obligo a terminarlos porque quiero saber qué sigue, o sea, qué peor de ahí pueden escribir esos autores. Pero en esta en realidad no sé ni siquiera por qué lo terminé. Pero bueno, entonces, ya luego de esta primera aburrida, innecesaria mitad del libro, venimos con lo que es nuestro conflicto principal, ¿ok? Este conflicto principal resulta y acontece que ellos van desarrollando sentimientos. Obviamente, eso es lo lógico, ¿verdad? Van desarrollando sentimientos mientras se van ahí haciendo su fake dating, pero al final ellos se dieron un beso. Un beso apasionado, pero ustedes saben que eso está muy mal visto en la época, porque claro que no, claro que no. Entonces, lo ve su hermano Anthony. Y Anthony dice, maldito, y lo reta a un duelo. En ese tiempo se usaban mucho los duelos, y era que si alguno de los dos, a la persona, o sea, con la que se iba a hacer el duelo, y respetaba de alguna manera, ya sea a una de su familia o cualquier cosa X, cualquier cumplimiento de palabra, ellos lo retaban a un duelo. Entonces el duelo se hacía, esto era ilegal básicamente. Ellos se iban a un lugar donde no hubiera mucha gente, cada uno tendría un mano derecha, un secundario, que es esa persona que va a negociar con la otra parte. O sea, esos son como los abogados, por ejemplo, que ellos van a negociar. Si no pasa nada, pues sigue con el duelo. Llevan a un médico, el médico se voltea, o sea, para supuestamente, si él no lo vio, no pasó, así que no lo pueden involucrar. Tienen armas, ellos están juntos aquí, caminan, cuentan hasta 10, luego se voltean y disparan. El que primero muera, pues ese es el perdedor. Entonces, señores, eso fue lo que hizo Anthony. Anthony dijo, por el honor de mi hermana, maldito. Porque una de las cosas que se le ofrecía, luego de que ellos se dieron un beso, es que se casara con su hermana. Pero le dijo, no, girl, yo casarme con tu hermana, jamás. Y Daphne así. O sea, yo me enamoré de ti, maldito duque de Hastings, y tú ahora prefieres morir antes que casarte conmigo. Pero la cosa es que se desarrolla este duelo. Y a último minuto llega Daphne y le dice, no, por favor, cásate conmigo. Y pues él se casa con ella. Así, por obligación, porque él no se quería casar. Pero él dijo, bueno, ya, vamos a casarnos. Esto genera una parte muy, muy importante, señores, que va a ser el desenlace. Esto va a llevar al desenlace, a la conclusión, que es la que vamos a hablar más en este video porque es la más importante, por así decirlo. Pues, obviamente, vemos por un lado que Simon no quiere casarse. Él prefiere morir, él prefería antes, pues, morir antes que casarse. Y por otro lado vemos a Daphne, que ella está desesperadamente desesperadamente loca por casarse con alguien o por tener una familia. Entonces, está un poquito como que... Entonces, aquí vamos a hablar un poco de los puntos generales antes de cortar. Porque ustedes saben que hay una parte en la que va a haber spoilers, que es donde yo les voy a despotricar esa escena en específico. Y ya esta parte es para los que, pues,
no se lo han leído y no quieren spoilers, pero les recomiendo que si usted quiere saber por qué este libro es una basura, vea solo completo el video. Aguanta esos spoilers. Aquí van los puntos generales. Aquí podemos ver cómo esta Julia King, esta autora, escribe de una manera ágil y moderna, con muchos toques humorísticos. Pero esto no por el humor, sino por esta forma, como esta forma de describir, de narrar esta historia, podemos ver que choca un poco con lo que es esta época. Porque se supone que uno que está viendo, o sea, que uno está leyendo un libro de época, uno espera que hayan ciertas, como que se lleven a cabo ciertos parámetros, que son los que se usan para escribir cualquier cosa de otra época. Entonces, señores, el problema es que aquí nosotros vemos estos personajes que hablan, que, qué sé yo, piensan, se desarrollan como personas del siglo XXI, pero están vestidos, están ambientados en el siglo XIX. Entonces es como chocante, porque se supone que si tú vas a un romance de época, tú tienes que, mucho más ahora que tú estás en el siglo XXI, tú tienes que saber que tienes que tratar como que de ambientar, que uno pueda sentirse en esa época, pero aquí uno está como que, uno no se puede ni siquiera imaginar que está en la época, porque es algo ilógico, eso no pasa. Por ejemplo, un ejemplo bueno es Orgullo y Prejuicio. Sabemos que está ambientado en esa época, tienen todo lo que es el ambiente, pero porque Jane Austen lo escribió en esa época. Pero también así podemos ver algunos romances de autoras que escriben ahora, siglo XXI, que están ambientados a épocas pasadas y que aún así logran desarrollar un buen ambiente, logran desarrollar personajes que se notan que son de un siglo pasado. Entonces eso también lleva a que ella tenga este estilo, esta prosa muy, no sé, como superficial, porque ella no tiene metáforas buenas, no tiene esta como que riqueza descriptiva. Pues yo siento que para tú escribir un libro, no solamente ambientado en aquella época, sino un libro del siglo XXI, tú tienes que tener como algo que te distinga, ¿tú me entiendes? Que te distinga de tú no ser, qué sé yo, una niña de 14 años escribiendo en Wattpad. ¿Entienden? You know what I mean? O sea que este libro, por más que uno quiera, no te sumerge en lo que es esta época de antaño. Entonces eso también nos lleva a los dos personajes principales, señor Simon, por un lado, que es el héroe torturado, el que tiene el daddy issues, a pesar de que su conflicto del rechazo de su padre y todo eso sí tiene mucho potencial, pues yo siento que King no lo desarrolla bien, señores. Ella no hace, como que no lo explota bien. Básicamente, señores, este conflicto de Simon se reduce a no quiero tener hijos porque odio a mi padre y ya. Como que, ok, está bien, ok, ¿a quién le importa? Pero yo siento como que ya no le da ese peso emocional y no logra hacer que uno entienda por qué el personaje es de esta manera, sino como que, bueno, él odia a su padre, por eso no quiere tener hijos, por eso no se quiere casar y ya. Es como que, por otro lado tenemos a Daphne. La autora, ella trata de que Daphne sea de estas mujeres que están adelantadas a su época, pero no lo logra porque Daphne aquí se ve como una persona muy superficial y ella como que no le da ese conflicto, como ese conflicto en su ser que hace que ella sea de una manera en específica, lo deja muy a lo plano, como que, Daphne, ok, tiremos para allá. Entonces, señores, esto nos lleva a que estos personajes de alguna manera no son convincentes, no están bien desarrollados y sus emociones literalmente cambian abruptamente. No es como, no son personajes que evolucionan a través de la historia, sino que a medida que se desarrollan necesidades, ya sea para el romance o para la situación que esté pasando, pues ellos abruptamente como que caen ahí. Entonces como que, girl. Bueno, señores, hasta aquí es la parte de la reseña de pues los puntos generales sin hacerles el spoiler. Entonces ahora vamos a pasar a la escena, a esa escena por la que estamos en este video reunidos. Así que, let's go. Vamos a dar un poco de contexto, ¿ok? Para que entiendan. Después de que estos dos se casan, resulta y acontece que ellos viven una vida marital bastante bien, bastante fabulosa. Ellos tienen una química sexual, física, de que súper bien, o sea, todo normal, a pesar de que él no quería casarse al principio. Pero aquí empieza nuestro tema principal, y es que Simon le dice a Daphne que él no puede tener hijos. Y Daphne piensa que es algo fisiológico, a pesar de que ella quiere, anhela tener una familia, y entiende, le dice, tranquilo,
golpecito en la espalda, tranquilo, no es nada, te amo igual. Pero la cosa es que Simon lo que hizo fue que le dijo no puedo tener hijos, pero él no le dijo que era porque no quiere tenerlos, porque es una elección. Entonces por eso Daphne pensaba que era algo fisiológico. Entonces resulta y acontece que ella empieza a notar algo extraño, y es que Simon evita eyacular dentro de ella cuando están en el acto sexual. Entonces esto es como algo que Daphne no sabe porque ella es una mujer, ¿verdad? En esa época, por lo que ellos en su familia no se preocupan de decirle qué va a pasar luego del matrimonio, literalmente ya anda en el aire. Entonces obviamente ella, criada en esta época y mucho más en esta familia, como muchísimas mujeres en ese tiempo, por no decir todas, no sabe cómo es la concepción, no sabe qué hacer. Entonces, you know what I mean, ella al principio lo ve normal, pero luego ella dice como, ¿qué es esto? Va como raro. Luego, señores, ella le pregunta a una criada y la criada le dice cómo es todo esto. Ella se siente traicionada y engañada porque ella dice, ¡ah! Esta puta niña. No, señores, ella dice como que, ¿cómo así? Este es simplemente un acto de rebeldía contra su padre. Entonces, él en realidad sí puede tener hijos, él no es infértil. Y yo, ese es mi deseo pasar helado. Entonces, aquí surge, este es el punto para que llegue la parte poderosa. Entonces, señores, la cosa es que ellos luego están peleados porque luego de que ellos están súper bien en su matrimonio empiezan a pelearse y después vuelven. Y se van, eso harta, ¿verdad? Porque sí, está empezando su matrimonio es como loco. Pero ahora este es el punto decisivo. Daphne está de que maldito. Entonces, señores, ahora viene la parte. Se las voy a narrar más o menos como es. La tengo aquí anotada para que ustedes entiendan, pues, todo. Se resulta y acontece que, para darles contexto, el Simon se fue por ahí. Ellos están durmiendo en camas diferentes porque están peleados. No por esta razón, pero Daphne ya sabe. Simon se va por ahí y se emborracha. Pero se emborracha así súper feo que hasta se pelea ahí con una gente, con un tipo. Y vuelve a su casa, él está así, mal, pero una cosa casi drogada, como quien dice, de tanto alcohol que bebió. Entonces, aquí dicen, Simon regresa a la habitación después de esta noche de copas, está muy ebrio, está que no se puede ni siquiera estar en pie. Y pues Simon le dice a Daphne que por favor, que qué sé yo, y Daphne le dice, ok, quédate acá en la cama, y pues nada, él se acuesta en su cama y ya, y listo. La cosa es, señores, que Daphne, como que ella tiene ese resentimiento por lo que ella se acaba de enterar, pero también ella está de que, qué linda, me pidió disculpas por otra cosa, obviamente, porque él no sabe en ese momento que Daphne sabe que él sí puede tener hijos. Pues entonces lo que pasa es que luego él se acuesta, se duerme un rato, y luego Daphne trata de irse de la habitación porque ella dice, este maldito se durmió, me voy de aquí, porque él le dice que se quede con ella, pero luego él se levanta y le dice como que pero él sigue borracho, él sigue un poco tonto, mareado, y pues Daphne aprovecha este momento. ¿Qué va a hacer? Daphne lo seduce normal, él sigue así como está un poco contraída, pero eso con mi esposa. Obviamente aquí Simon está vulnerable porque está ebrio completamente, que no se puede ni siquiera estar en pie, no tiene fuerza ni nada. Pero obviamente él se entrega al momento porque él no piensa que Daphne tiene otras intenciones. Lo que resulta, señores, es que cuando ya Simon está a punto de eyacular, él dice, hay que quitar a Daphne, pero Daphne se sube encima de él y lo obliga. Señores, ella lo obliga literalmente. Y Simon sabe que él no tiene ni siquiera fuerza para quitar a Daphne de encima de él. Entonces, Daphne es como que, girl, you know what you're doing right now. Aquí obviamente él está lo suficientemente afectado por este alcohol y esto le impide reaccionar, ni siquiera tiene fuerza, como les dije. Entonces, cuando vemos que él ya termina dentro de ella, pues ella se queda así como que, única oportunidad para tener un hijo. Y él se queda así, desorientado, se siente, señores, traicionado. Entonces es como que, girl. Pero obviamente ella no se detiene. Y él trata de quitarle, ella no se detiene. Y ella lo obliga, señores, básicamente. Entonces aquí le voy a leer, le tiré unas capturas a estos momentos.
para que ustedes puedan notar un poco, para que ustedes me digan, porque si esto no es abuso sexual, entonces yo no sé qué es. ¡Oh, Dios!, exclamó de repente Simon. Julia, no puedo. Miró a Daphne como suplicante, se hizo un débil intento por separarse. Daphne se hundió contra él con todas sus fuerzas. Esa es la parte. Entonces luego, Daphne lo había excitado mientras dormía. Se había aprovechado de su embriaguez y lo había apretado contra ella hasta que se había derramado en su interior. Abrió los ojos y lo miró y la miró fijamente. ¿Cómo has podido?, susurró. Eso es una traición, señor, porque aunque ustedes estén casados, tú no puedes darte el lujo de si una persona te dice que no. Ni siquiera él no te tiene que dar razones. Si te dicen que no, es que no y ya. Pero claro, como esto lo hizo una mujer a un hombre, entonces como que no tiene validación. Entonces, por último, pues aquí, señores, esto fue antes de ellos terminar. Lo que dice Daphne es, él se acomodó un poco más y Daphne tuvo una extraña y arrolladora sensación de poder. Lo tenía bajo su control. Estaba dormido, profundamente dormido por la borrachera. Así que podía hacer con él lo que quisiera. Podía obtener de él lo que quisiera. Entonces, si ustedes me dicen que eso fue sin querer, que eso fue, qué sé yo, pero señores, eso estaba premeditado, porque literalmente ella antes, inclusive de empezar con el acto, ya ella tenía previsto lo que ella podía hacer con él. Literalmente aquí ella dice, lo tenía bajo su control, estaba profundamente dormido por la borrachera, o sea que él estaba en el aire, señores. Entonces, si eso no es una si eso no es una violación contra una persona, entonces ustedes me dirán qué es, porque yo no sé. Pero eso no es lo peor, señores. Eso no es lo peor. Adivinen cuáles son las consecuencias. Ninguna. ¡Ja! Y ustedes se proban otra cosa. Literalmente, esto aquí, Julia King lo trata como nada, como si fuera algo que pasa normalmente en el matrimonio, como que no es un abuso, sino, eso es normal. Eso es normal. Son cosas que pasan. Porque ustedes están casados, entonces obligatoriamente todo el mundo tiene que aceptar. Y lo peor de todo es que literalmente Julia King pasa de eso. O sea, luego que pasa eso, ella no ni siquiera trata de darle como el peso a lo que Simon está sintiendo después de sentirse traicionado y abusado. No, ella dice, no, vamos a poner una escenita donde ellos se puedan reconciliar y ¿Are you kidding me right now? Que escuchan de fondo algo, señores, es que empezó un aguacero de la nada. Pero bueno, terminemos con esto, señores. Hasta se puso a llover de tanto odio que tocó. Sí, señores, aquí va mi opinión personal, como si ya no he hablado suficiente. Sí. Bueno, mi opinión es, primeramente vemos que Daphne espera que pues Simon está completamente dormido y súper borracho para ella aprovecharse sexualmente de él. Y claro, dije aprovecharse porque si eso no es aprovecharse, no sé qué es entonces, porque literalmente ella esperó a que él estuviera en un estado vulnerable. O sea, no fue como que un acto de que, oh my God, me dejé llevar por la pasión, fue sin querer. No, literalmente era un acto premeditado con el que ella sabía que ella iba a obtener algo de él, porque al parecer su deseo de ser madre era más importante que el consentimiento. Si para eso era mi niña, tú te podías casar con cualquier otro hombre. Si tú sabías que él primeramente no quería tener hijos, no quería tener familia, no. Julia King quería obligar a que él de la nada cambiara abruptamente. Pero aquí claramente es donde Julia King utiliza su varita mágica del romance y dice, no, esto no es abuso, esto es amor. Y solo está enojado porque en el fondo él no sabe que él sí quiere tener hijos. Ella lo está ayudando a descubrirse. Eso es lo que ella dice con su varita mágica. Porque al final, de la nada, Simon mágicamente se da cuenta de que él en realidad sí quería tener hijos. Y ese es la resolución del problema. Entonces, señores, eso no es amor. No se crean. Ella está llevando un mal mensaje a todas esas jóvenes que tal vez digan, no, porque como estoy casada, tengo que permitir cualquier cosa que venga mi estúpido esposo y me lo haga. O al revés. Imaginen solamente, señores, por un segundo que eso hubiese sido diferente y que sea Simon que la estuviese obligando y que ella dijera, no, por favor, basta, yo no quiero tener hijos. ¿Ustedes se imaginan a alguien defendiendo eso y diciendo como que no, eso es porque él la ama, eso está bien? Ustedes no se imaginan eso porque eso nunca iba a pasar. Pero claro, es otro caso porque es una mujer sobre un hombre. Pero como ya les dije, lo peor no es ni siquiera lo que pasa, sino cómo
la autora trate el tema en el libro. O sea, señores, aquí no tenemos un momento de culpa real ni de reflexión sobre Daphne, que ella diga como que, lo que hizo estuvo mal, qué sé yo. No, simplemente Julia Quinn toma su varita, como ya les dije, y hace que Simon se diera cuenta de que de la nada él en realidad sí quería tener hijos, y eso se pasa así, de la nada, ya. Esto se trata, señores, como si esto fuera de que un catalizador positivo para que él sí quiera tener hijos, para que él cambie su pensamiento de la nada. Como que si esas cosas pasaran en la vida real. Así que, señores, por cualquier justificación que quieran dar, escribir esto es una irresponsabilidad. Escribir estas relaciones de poder implica explorar las consecuencias, no simplemente barrerlo debajo de la alfombra y decir, bueno, pero ahora tienen un hijo, está todo bien, ya, no pasó nada. Entonces, señores, para terminar, Bridgerton no es revolucionario, no es sobre una chica que está muy adelantada a su época y que consigue cambiar al tipo que no quiere tener hijos, señores. Claro que no. Simplemente es una fantasía tóxica que recicla clichés por todos lados y que le tira un chin de azúcar a los que se ven un poco feos o que son ilegales. Entonces, señores, esto me hace pensar que esta falta de crítica hacia este libro demuestra que el consentimiento solo está bien cuando cumple con los roles de géneros que nosotros tenemos implantados en la cabeza. Como que no puede ser al revés. Entonces, ese es mi gran problema con esta basura de libro, esta porquería. Porque yo no te digo, por ejemplo, un dark romance. Mira, hasta eso te lo perdono. Porque los dark romance, a pesar de ser basura también, al menos tú sabes con lo que te vas a encontrar si tú empiezas a leerlos. En cambio, un libro como los Bridgerton, que tiene una serie en Netflix, con qué sé yo cuánta temporada, que tienen nada más de libro, hay como 20 casi, yo no sé, algo así. Entonces se venden como romances juveniles, romances de época. Entonces tú me estás diciendo que todas esas niñas que leen ese tipo de libros piensan que eso está bien y que solamente por tú estar casada, tú no tienes derecho a tu dar consentimiento o no. Entonces, señores, eso es lo que me hace pensar que en qué clase de mundo vivimos nosotros ahora mismo. Así que, sí, Julia Quinn, eres una basura por escribir esta basura del libro. En realidad, yo no sé quién es la autora. O sea, no la he visto, es verdad. No la conozco, pero si ella escribió eso y lo romantizó, ella ni siquiera, señores, quiso dar una justificación sobre esto. O sea, yo no en ningún momento he visto como que ella quisiera justificarse de alguna manera, aunque no está justificado. Ustedes saben que hay algunas autoras que cuando hacen este tipo de cosas empiezan a justificarse por cualquier cosa, pero ella como que, eso es normal. So, esa es mi crítica sobre este libro. Yo en verdad no se lo recomiendo a nadie, ni siquiera me gusta decir que lo leí. Bueno, sí, en verdad sí, pero no me gusta como mencionarlo mucho, porque es un libro que me rompe las pelotas, ¿ok? Entonces, sí, eso es todo. Miren, terminamos con lluvia el video. Empezamos con sol y terminamos con lluvia. Pero bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que no se lean ese libro. Si quieren pueden suscribirse, darle like y activar la campanita para cada vez que suban un video, YouTube te avise. Y díganme en los comentarios si quieren que yo un video que ustedes quieran. Si no se quieren suscribir, está bien, señores. No es obligatorio hacerlo. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye. If you're doing it, stop it. Get some help.